Sí, perfecto. Bueno. Hola, buen día, ¿cómo están? Estoy esperando a Adriana García, la ingeniera, que es la otra integrante de la Comisión de Capacitaciones del CEPIC. Nos honra recibir a los ingenieros Raúl González y Eduardo Montarcé, que van a hablar del tema de autopistas metropolitanas de Buenos Aires, proyectos que no llegaron a concretarse. Me parece un tema interesantísimo. Eh, Voy a pasar a leer el currículum del ingeniero Raúl Fernando González. Es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ingeniería del Transporte, orientación vial UBA, profesor de diseño geométrico de obras lineales, diseño vial rural y urbano, FIUBA, profesor de diseño geométrico de vías de comunicación de la UCA, profesor invitado, Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña de la Universidad Nacional de San Juan y en Maestría de Planificación y Gestión del Transporte UBA. Es miembro de la Comisión de Incumbencias del CEPIC. Ha desarrollado su actividad profesional desde hace 35 años en el ámbito del diseño de caminos, factibilidad, supervisión, inspección y auditorías de obras viales en el sector privado como en instituciones públicas. Actualmente se desempeña en el área de estudios y proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad. El ingeniero Eduardo Ignacio Montarcé, ingeniero civil por la Universidad de Buenos Aires, graduado en el año 2006. 20 años de experiencia en el área de ingeniería y construcción, 11 de ellos en Techín y 7 en Hightech. A lo largo de esos años ha tenido experiencia profesional en Argentina, China, Italia y Brasil, donde reside actualmente. Líder del Departamento de Ingeniería Civil en Hightech SA, entusiasta del área de transporte, en especial del sector vial y ferroviario. Bueno, estamos frente a dos expertos viales, nos gusta Sí, escucharlos. Muchísimas gracias. Les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana María, y a Adriana también, y bueno, a Virginia, que nos está ayudando a esta presentación. Bueno, junto con Eduardo hemos preparado esta presentación. Proyectos que no llegaron a concretarse. Vamos a hacer una presentación, mostrar una cronología de estos planes y proyectos, conceptos y hallazgos, conclusiones e interrogantes. Nos preguntamos, ¿no? Estos planes y proyectos desarrollados en el AMBA a lo largo de la historia, sus alcances e impactos, los que fueron realizados, los abandonados, los que están a la espera, los dudosos y los que nos preguntamos, ¿tuvieron sentido? Justamente vamos a destacar la influencia de los profesionales de la ingeniería civil en el ámbito de planificación, desarrollo, proyectos y ejecución de obras públicas. Muchos de estos profesionales también docentes universitarios. Hay un índice que después vamos a compartir esta presentación con todos los asistentes. Desde el año 1986 hasta la fecha hemos recopilado alrededor de 27 planes o proyectos. Los vamos a ir desarrollando en el tiempo acotado que tenemos. Bueno, en 1986, solo para como ingenieros tener una referencia, ¿no? Había un proyecto de un canal de circunvalación a lo que sería la ciudad de Buenos Aires.
No es una autopista, pero nos da referencia. Ya en 1898 aparece este plan de mejoras, donde aparecen ingenieros y arquitectos, ¿no? Como el ingeniero Carlos Olivera, uno de los 12 apóstoles de la ingeniería. Cumplimos 156 años de la ingeniería argentina. Carlos Olivera fue compañero del ingeniero Luis Augusto Huergo. En este plan de mejoras podemos ver que se trata de avenidas tentativas que tratan de romper el damero español cuadriculado y conectaba la plaza central al cuadrilátero central, donde la plaza de Mayo, el cuadrilátero central, donde estaba la plaza del Congreso. Y ya estaba prevista un espacio para una futura circunvalación. En 1925 aparece este concepto de avenidas parquizadas y oblicuas al damero existente, el plan del arquitecto Carlos Noel. Y ya en 1933, ya pensemos en 1932, se crea la Dirección Nacional de Vialidad. Otro ingeniero civil, el ingeniero Pascual Palazzo, propone un plan de una red de vías bajo nivel en la ciudad de Buenos Aires. Lo llamativo para la época, fíjense los vehículos del año 1933, ¿eh? Un sistema de autovías, hoy serían autopistas, a bajo nivel. Y en la zona central de ese cuadrilátero prevé acá el ingeniero Palazzo accesos y ventilaciones. Este trabajo le vale un premio al ingeniero Palazzo por su este, originalidad de la época, ¿no? Con un estudio de costos. Ya en 1936, ya con la Dirección Nacional de Vialidad en marcha, el ingeniero Palazzo, como jefe de trazados, proyecta la Avenida General Paz como una concepción innovadora de lo que van a ser el diseño de las autovías modernas. Eliminación de cruces a nivel, calzadas separadas físicamente, accesos controlados a esa futura autovía, separación del tránsito rápido del tránsito lento, vehículos de tracción a sangre, peatones, ciclistas. Y bueno, el gran ejemplo de la General Paz. Ahí lo tenemos al ingeniero Justiniano Alén de Pose, primer administrador de Vialidad Nacional. Carlos Alonso y el ingeniero Pascual Palazzo. Fotos de la General Paz. Diseños de intersecciones, como por ejemplo estas road points, estas rotondas, ¿eh? Al fin de la General Paz, en su cruce con la Avenida Libertador. El famoso doble lazo, el valió a Palazzo un premio internacional, resuelve en la zona de camino un distribuidor. Primera vez en el mundo que se aplica el doble lazo. Diseños de diamantes, ¿no? Se circulaba a la inglesa, dice que la entrada de la rama era mucho mayor que la salida, ¿no? Eh, hoy cambiamos la circulación y bueno, la rama de entrada quedó mucho más corta y la rama de salida quedó mucho más larga, ¿no? Esto fue allá. Distribuidores tipo Cuatro Hojas, Trébol, el Arroyo Maldonado. Bueno, ya en 1940 aparece el plan director de Buenos Aires por el arquitecto Le Corbusier. Siguen con la idea de las avenidas en diagonal. Hay una influencia francesa, las famosas avenidas Parque, Parkway. Bueno, el plan director de Buenos Aires, se nota acá la construcción de prever un aeropuerto para hidroaviones también, ¿no? Sobre el Río de la Plata. Avenidas parquizadas, el concepto de la ciudad jardín. Bueno, ya en 1948, ya con Vialidad Nacional en marcha, del equipo del ingeniero Laura, esa división, ingeniero Palazzo, perdón, división acceso a grandes ciudades, el ingeniero Laura, otro ingeniero destacado, propone este sistema de arterias de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Y ya vemos el proyecto de lo que sería el acceso norte con sus ramales Tigre, Campana, Pilar, el proyecto del acceso este,
el proyecto de la autopista Richeri, parte la penetración a la capital federal, el proyecto del acceso sur, el proyecto del acceso sudeste, acceso oeste. ¿Mm? 1951, bueno, ahí se ve más claro, el anillo de circunvalación de la General Paz, completarlo con el acceso sudeste, dice acá, o acceso este, y ya para el 1951 ya estaba construida la General Paz y lo que sería la Richeri, el acceso al aeropuerto. Bueno, como ingenieros civiles, Pascual Palazzo en el trazado del acceso sudeste. Firma Desarrollo Proyecto Pascual Palazzo, firma como jefe Pascual Palazzo. Desarrollo de la plana y altimetría, el ingeniero Lauro Laura, firma como jefe Pascual Palazzo. Y sí, el desarrollo del diagrama de Bruckner, ¿no? Desarrollo de José Luzardo, firma Pascual Palazzo. El ingeniero Luzardo y el ingeniero Palazzo fueron docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Ingeniero Palazzo, fundador de la cátedra Vías de Comunicación. Bueno, colega ¿Qué tal? Eduardo, Buenos días a todos. Bueno, así retomo un poco a partir de esta parte, ¿no? Raúl estaba presentando el plan de accesos del ingeniero Laura, ¿sí? Y ahí lo que se veía era el concepto radial, ¿no? Nuevamente desde el centro, que es la ciudad de Buenos Aires, y buscar una forma de llegar desde los distintos extremos del Gran Buenos Aires, ¿sí? Este plan, si ustedes lo ven, tiene, digamos, la cara realmente de lo que terminó siendo en gran parte hoy los accesos a la capital federal, excepto esa parte que se veía en el recuadro, que después lo vamos a charlar un poco más en detalle, que es el acceso sur y el acceso sudoeste, ¿sí? Pero digamos, en esa época se empezó por el acceso norte y un poco por esto tuvo que ver con la intención de hacer la ruta panamericana también, ¿sí? Esto entró en la época del plan quinquenal del gobierno Perón, y eso fue un poco el inicio, ¿sí? Ahí, Raúl, volvés, si podés, un cachitito atrás, el slide anterior, ¿sí? Acá fíjense que el corte transversal de los accesos tiene la cara de lo que era también la General Paz de la época, ¿no? Un acceso parquizado en donde resalta más la parte tal vez decorativa, la parte de árboles que el camino en sí, ¿sí? En el siguiente slide, Raúl, se ve una ilustración del nodo que es hoy la intersección de la Panamericana con la General Paz, y fíjense cómo ya desde esa época estaba pensada en que la Panamericana penetrase dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto más adelante en el raconto lo vamos a volver a tocar este tema, ¿no? Pero fíjense ya como en la década del 40 o del 50 se estaba pensando en eso, ¿no? Si querés el siguiente, Raúl, sí. De nuevo, ¿no? Distintas adaptaciones desde un plan original que fueron sucediendo a lo largo de los años, ¿sí? Se repiten los actores y se repiten las partes que están sin hacer. Pero bueno, fíjense cómo ya se empieza a hablar de la penetración de las autopistas dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ya hay un pequeño tramo que es justamente la continuación esta del acceso norte, y esto que se ve acá, año 54, ¿sí? Es en esta búsqueda de antecedentes que hemos hecho con Raúl, fíjense que está lo que hoy es, incluso hasta con la trazada tentativa de las calles, indicando cuáles son, de lo que es hoy la autopista 25 de Mayo, ¿sí? Entonces, bueno, ya se estaba viendo cómo hacer para llegar al centro de la ciudad, continuando lo que era en aquel momento el eje Riccieri de Lepiane, ¿no? Si querés, Raúl, pasemos un poquitito más adelante. Bueno, algunas soluciones de estos nodos de autopistas que estaban planteados dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?
Y bueno, acá hay una evolución más del plan, de estos planes que estaba planteando Laura, en este caso de Luxardo, que lo mencionaba Raúl antes en el diagrama de Bruckner, del acceso sudoeste, ¿sí? Y fíjense cómo aparecen acá algunas particularidades en este plan que no estaban en el anterior, ¿sí? La primera de ellas, Raúl, dale un clic más ahí que se va a marcar, la aparición de un acceso que dale para adelante ahí está. Esto viene como una novedad, ¿sí? Esto sería el eje de lo que es la ruta hoy 201 y la 8, que bueno, no estaba planteado en el plan original de Laura como uno de los accesos a la capital federal. Esto se derivaba ahí desde donde hoy está el nudo del acceso oeste con la General Paz. Después había una segunda particularidad, que es ya algo que había en aquel momento, el problema de la llegada del acceso oeste a la capital federal. ¿Sí? Dale un cliccito más, Raúl, que se ve algo que ya era un problema que, bueno, tardó muchos años en resolverse. ¿Sí? Recién en el año 98 se pudo completar el acceso oeste e intercomunicarlo con la Perito Moreno. Pero bueno, fíjense que a la época allá se estaba proponiendo usar la traza del tren Sarmiento, soterrando el tren y haciendo una vía enterrada por arriba del tren para poder completar la autopista en un sector urbano que ya estaba bastante desarrollado, ¿sí? Y bueno, se amplía más en esta época el análisis sobre las autopistas dentro de la ciudad de Buenos Aires y aparece una particularidad, dale un cliccito más, Raúl, si podés, que es algo que, bueno, parece más noventoso, que era el proyecto de la Aeroisla, pero bueno, tiene un antecedente ya en la década del 50, ¿no? Bueno, acá había unos conceptos muy rápidos, un poco tener en cuenta, ya estamos en los años 60, el informe de Olive Buchan, un ingeniero escocés, Traffic Down, habla del tema de la clasificación funcional de la red jerárquica y tema de capacidad ambiental, ¿no? Eh, Definió un área ambiental. Ya en la ciudad de Buenos Aires, con esa idea de la influencia francesa, se hablaba de ese sistema de rondas, de hacer cada 20, 30 cuadras un área protegida del tránsito pasante. ¿Sí? Conceptos que aparecen en los 60. Concepto de clasificación funcional de caminos, locales, colectoras arteriales. Bueno, acá hay un escrito del ingeniero Arturo Abriani sobre los problemas que están apareciendo al aparecer el automóvil particular como modo de transporte. No hay en la ciudad de Buenos Aires, en principio, un transporte público atractivo y eso hace que se deriven los viajes al auto particular. Entonces hay todo un círculo vicioso que deriva congestión, que deriva autos a las autopistas y incrementa la congestión. Bueno, Eduardo, bueno, Eduardo, bueno, esto es mostrar un poco el crecimiento de la ciudad, desde una ciudad armónica hasta la construcción de autopistas, todo el tema de la demolición, la aparición del cemento, del acero, perder espacios verdes, ¿no? Perder. Bueno, aquí mencionamos ya en los años 70 el plan director del año 2000, ¿sí? Un horizonte de estudio de 30 años. Fíjense cómo se planificaba en Argentina a 30 años. En la CONADE, con el arquitecto Juan Ballester Peña, aparece un plan de 23 autopistas urbanas. Una autopista costera que unía La Plata con Zárate. La idea era estas autopistas ordenaran el crecimiento lineal de la ciudad, que no sea radial, sino que fuera lineal a lo largo de la costa. Una autopista costera, una autopista
intermedia y una autopista externa, y autopistas de circunvalación. Bueno, ahí se ve más en detalle este plan director del año 2000. Ya se piensa en la continuación continuar la General Paz, aquí aparece la ruta provincial 6. Valorar que Argentina fue pionera en estos temas. Ya en el año 69 hay estudios de planificación utilizando simulación. El informe del PTRM del año 72 y 73 usa simulación de asignación de tránsito. Para la época, novedoso. Y acá otros ingenieros civiles, el ingeniero Ezequiel Ogueta, también profesor universitario, el ingeniero Julio Gonzalo Bustamante, fue presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, estuvieron a cargo de la dirección de este EPTRM, Estudio Preliminar de Transporte. Bueno, se observan el mismo concepto, inducir a un crecimiento lineal de la región metropolitana de Buenos Aires, uniendo La Plata con Zárate. Se ve la autopista costera, la autopista intermedia y la marginal externa. Más colegas influyendo en lo que es el diseño de autopistas, los famosos planos OB1 y OB2 de la Dirección Nacional de Vialidad, hoy actualizados y siguen siendo referencia para el diseño de autopistas. El OB1, ahí está el ingeniero Miguel Sterenberg, también profesor universitario, el ingeniero Mario Arce, adaptaron el plano de Estados Unidos al sistema métrico decimal. El OB1 y el OB2 para diseño de ramas de autopistas. Ese plan director del año 2000 se pensaba por etapas, ¿no? Fíjense, en el año 80, en el 70, lo existente era el acceso norte, parte de acá del acceso este, parte de la Richeri, y todo lo demás, bueno, había un plan al año 80, a 10 años, para continuar esta marginal, esta autopista costera, completar el anillo de la General Paz con el acceso sudeste, completar el acceso este, y después ya al año 2000, el año 85, perdón, había otro proyecto acá de completar este anillo de lo que sería el camino de cintura, ¿no? Como autopista, y ya para el año 2000, bueno, aparecía ya esta marginal interna y la externa. Dentro de ese esquema estaba en las propuestas dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se ve la penetración del acceso norte, la autopista central, la ribereña, hoy tenemos parte construida con el Paseo del Bajo, la Benito Moreno, y bueno, el anillo de circunvalación del acceso sudeste. Y esto sería la continuación para complementar la Buenos Aires-La Plata. Bueno, conceptos arterial, colector y local, como clasificación funcional de caminos. Eduardo, ¿estás ahí? Estoy acá, Raúl, y un poco la idea Adelante, era, adelante. en algunos casos, mostrar qué se hizo y qué no se hizo, ¿sí? Porque la realidad es que todos estos planes que hemos venido barriendo hasta ahora tuvieron partes hechas y partes que no, ¿sí? Entonces, queríamos mostrar también en esta charla algunas resabios de cosas que no se pudieron materializar. Uno de ellos es esta continuación de la autopista ribereña hacia el norte, ¿sí? Que, bueno, en su momento, incluso lo que es hoy el Tren de la Costa era parte del ramal Mitre, que se deshabilitó con la intención de poder construir la autopista, etcétera. Y tenemos hoy un punto que es el nudo ahí del fin de la avenida Cantilo con el comienzo de la General Paz,
que se ve en el próximo slide, ¿sí? En donde se ve, cuando uno viene circulando por Cantilo, creo que más de uno se debe haber preguntado, ¿por qué tengo que subir tanto para entrar en la General Paz? Bueno, fíjense en la imagen de la derecha cómo era el proyecto original y el por qué el acceso o esa rama tiene esa elevación, ¿no? Después tenemos en el próximo slide otro punto en el nodo de la General Paz con la Panamericana, que antes veníamos hablando sobre la penetración a la capital federal, que ya estaba pensada desde la época de Lauro Laura, ¿sí? Y fíjense cómo quedaron algunas partes que nunca se pudieron terminar de conectar a una autopista en el interior de la capital, ¿no? Y después, por último, tenemos lo que hablábamos al principio de todo, el acceso sudoeste, ¿sí? Que también una parte quedó trunca, ¿sí? Porque se terminó siendo sí el acceso sudeste, que hoy está en la zona de Villa Domínico, Bernal, Wilde, pero hay una parte que nunca se terminó de construir y que, sin embargo, si miramos, ¿sí? Haciendo un zoom en esta imagen del Google Maps, vamos a ver de que hay un resabio en el ejido urbano en donde se ve acá esta discontinuidad en el damero y estas coloraciones diferentes porque, bueno, parte del trazado estaba expropiado, ya estaba, digamos, preparado para la construcción de la autopista y, bueno, con el pasar del tiempo la obra no se hizo y el área fue usurpada, ¿no? Entonces vean ahí cómo incluso, ¿sí? Dentro de la toponimia de las calles de la zona, tienen hasta el nombre de la General Paz, ¿no? Bueno, nada, cuestiones que por distintos motivos obras que no se hicieron y hoy por hoy parece muy complejo que se puedan hacer, ¿no? Esto era la continuación del acceso sudeste en esta autopista que no fue, en la zona del Triángulo de Bernal. Sí, esto hace un par de años se terminó demoliendo este puente que comunicaba nada con ningún lugar, ¿no? Así que, bien, esto algún histórico que rastreó en su momento Raúl con la inauguración del acceso sudeste, allá por en la década del final del 70, comienzo de los 80, ¿sí? En el tramo que hoy finalmente existe, ¿no? Y bueno, acá entramos, ¿sí? Década del 70, el hijo de Lauro Laura, el doctor Guillermo Laura, publicó un libro que se llamó La Ciudad Arterial, que proponía una serie de autopistas dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que las vemos en los próximos slides, ¿sí? Y que, bueno, después con el advenimiento del gobierno militar, a partir digamos, de la presencia de Cacciatore como intendente de la ciudad, se empezó a querer hacer lo que durante mucho tiempo había quedado en planes y nuevos estudios y se le quiso imprimir al tema autopistas una dinámica que hasta ese momento no había tenido, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación dentro de los... Bueno, esto es parte del libro, ¿no? En donde ya había una propuesta y estaba hasta la propuesta técnica de cómo resolver, ¿sí? El tema de las autopistas dentro de la ciudad. Fíjense que en el próximo slide está, por ejemplo, planteada la solución en el interior de las manzanas, ¿sí? Una manera de reducir las expropiaciones, que no solamente por un tema de impacto urbano, sino también un tema costos, ¿sí? La solución en el centro de la manzana. Y este era el plan que estaba propuesto por Laura, ¿sí? En el cual en el próximo slide vamos a ver pintado de color en verde lo que se hizo y en rojo lo que finalmente no se terminó de construir, ¿no? Yo decía que se le intentó dar una velocidad, una celeridad importante a la ejecución de autopistas en esta época. Fíjense que si podés ir más adelante, Raúl, ya se había hecho hasta un cuerpo normativo, ¿no? Tanto desde el punto de vista de ordenanzas, en donde se aprobaba el trazado de las autopistas, ¿sí? Hasta, bueno, seguí en los próximos, donde vamos a ver dentro de lo que era
el Código de Planeamiento Urbano estaban comprendidas, y yo hablaba de esta velocidad, fíjense, donde hay hasta errores productos de la prisa en poder implementarlo, donde, bueno, se comieron ahí un error en la numeración, o una autopista que tenía el nombre de Occidental terminó llamándose de Accidental, ¿no? Bueno, finalmente no se hizo esta autopista, pero bueno, nada. Fíjense cómo dentro de este plan del Código de Planeamiento Urbano y en las planchetas ya se veía el trazado propuesto de las autopistas, donde se veían estos espacios ya designados para para ese uso especial, e inclusive haciendo un zoom ahí en esta zona donde hemos marcado, vamos a ver dentro de la manzana, ¿sí? Uno de los lotes, ¿sí? En donde se va a ver que hoy cuando pedís la información catastral estaba indicando que estaba, digamos, asignado a, a ¿cómo es? Que el lote iba a ser expropiado para el trazado de la autopista, ¿sí? Ahí está esto que estaba comentando, ¿no? Siguiente, Raúl, por favor, ahí. Bueno, nada, esto finalmente se terminó, entrada la década del 80, derogando muchas de las autopistas por un problema hasta, digamos, económico, ¿sí? Entonces se decidió restringir o reducir el plan, y quedaron muchas partes inconclusas, ¿sí? La siguiente imagen, esta es la que ilustraba la convocatoria a la charla, ¿sí? Esto durante muchos años, este extremo de la autopista 25 de Mayo, hasta que se construyó el Paseo del Bajo, diría que casi unos 30, 40 años después, había quedado de esta manera, ¿sí? Y sobre todo el principal punto que generó mucho problema de este plan, que quedó inconcluso, si vamos al próximo slide, Raúl, que era el tema de la autopista central o autopista 3, como se había denominado, cuyas obras habían iniciado en la zona de Saavedra, Coglan, Villa Ortúzar, donde muchos terrenos se habían expropiado, las casas se habían demolido, y como mencionaba antes, por un tema económico, la obra se había paralizado, y ese área después empezó a ser intrusada. Una parte de ella se usó, se reconstituyó ahora como una avenida parque, y otra parte, mucho tiempo después, ya estoy hablando de hace 5 o 10 años, no más que eso, es lo que se transformó hoy en el Dojo, ¿sí? En la zona entre Donado y Holmberg, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo durante prácticamente 40 años el barrio lució de esta manera, ¿no? Y esto acá, Raúl, había un concepto que vos habías encontrado, Sí, ¿no? sí, en verdad, gracias al ingeniero Arturo Abriani, profesor de planeamiento de transporte de la FIUBA, me habla de este concepto planning blind, ¿no? Es el efecto negativo sobre el valor de la propiedad. La reducción de la actividad económica o del valor de las propiedades de un área, de una ciudad, debido al desarrollo de una obra de ingeniería. Como futuros acá hay algunos ya ingenieros o estudiantes de ingeniería civil en principio, o construcciones o viales. Una carretera, un aeropuerto, se anuncia, puede afectar a una ciudad, ¿no? A la propiedad. No se puede vender, está afectado. Bueno, entonces hablan de esa planning blight, es una plaga, como un efecto dañino sobre la ciudad. Algo atmosférico, este blight, estropea a la ciudad, y bueno, me contaban hace poco acá en la avenida Juan Bautista Alberdi, hasta hace poco hay una restricción de 8 o 6 metros desde el borde de la línea oficial, la línea de edificación, retirar las construcciones por la futura autopista prevista. Y ahí vemos Planning Line, esto fue el año pasado, en mayo del 2025, la ex AU3, lo que estaba contando Eduardo, de que fueron zonas que fueron después abandonadas y fueron tomadas, zonas marginales. Bueno, hoy se valoró con una avenida parque, ¿no? Eduardo.
En la misma época, ¿sí? El doctor Laura, juntamente con el plan de autopistas, se puso en campaña para resolver otro problema que tenía la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que era el tratamiento de los residuos. ¿Sí? En aquella época todavía se incineraban los residuos, ¿sí? Cerca de la cancha de Huracán estaba la famosa quema, ¿sí? Y eh, esto era naturalmente que traía un problema ambiental a la ciudad, ¿sí? Producto del hollín que había en el aire, y se empezó a planear un destino diferente. Y como parte del tratamiento de residuos, ¿sí? Surgió también correlatado, ¿sí? Un tema de accesos, porque bueno, digamos, la intención era buscarle una facilidad al transporte en estas zonas de relleno. ¿Sí? Entonces, se había analizado sobre zonas bajas o anegadizas, ¿sí? El tema de usarlas como relleno sanitario. ¿Sí? Parte de ellas esto se terminó haciendo nuevamente, ¿no? En parte, ¿sí? Hay un extremo superior derecho, que es lo que es hoy el Camino del Buen Aire, ¿sí? Hay un extremo inferior, que es hoy la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿sí? En la zona de Villa Domínico, en donde también se terminó materializando esta idea. Y hay partes donde esto no se hizo, ¿sí? Si le das un clic más, Raúl, ¿no? ahí va a aparecer algunas imágenes del proyecto, en cómo la resolvía. Esta parte es, por ejemplo, de la Buenos Aires-La Plata, en donde hasta muestra la idea estética y demás. Y esto que está mostrado acá son partes que no se hicieron, ¿no? Por un lado, el corredor norte, ¿sí? Aquella idea de la General Paz, y Cantilo, que habíamos visto en el plan del 70, bueno, vuelve el tema de querer hacer una autopista en este sector, y el rectángulo que está del lado izquierdo muestra algo que lo vamos a abordar ahora en la charla en varios momentos, que es la continuación del acceso o del Camino del Buen Aire, ¿sí? Que estamos viendo ahí algo que, de nuevo, ¿no? Es una autopista que se hizo pero no se hizo, ¿sí? Porque van a ver ahí hay una serie de tramos que todos tienen sus dificultades, ¿no? La continuación ahí en la zona de Paso del Rey, en donde está la autopista casi hecha, pero sin terminar. Hay partes avenidas urbanas que la interrumpen y no se discontinuaron, ¿sí? Otras partes donde se ve en la imagen satelital que la autopista está hecha, continúa del otro lado y hay un tramo central sin hacer, ¿sí? Bueno, otro ejemplo parecido, esto es más cercano allá a la ruta, lo que es la continuación de Avenida Pavón o Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Y el otro extremo, o la terminación en la llegada a La Plata, en donde ahí hay otro problema que tiene que ver con el atravesar el Parque Pereira Iraola y algunas áreas de protección ambiental que también complican la terminación o la conexión de la autopista con la Buenos Aires-La Plata, ¿no? Bueno, continúo por acá. Otro ingeniero civil, Alberto Constantini, que también fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Allá en los 80, la continuación de la ribereña, ¿no? Había un proyecto de ir bordeando acá a las dársenas y otro se abría por aquí. Eh, Finalmente, bueno, se pensó en el proyecto que bordea a la dársena, que es el actual, la traza de la autopista Buenos Aires-La Plata. Y acá, Eduardo, esto también fue hallazgo tuyo, ¿no? Encontramos el diseño de cómo se conectaba la 9 de julio de norte hacia lo que sería la terminal de ómnibus, pasando por lo que hoy es el Paseo del Bajo. Y bueno, ¿qué vimos, no? Ahí otra vez resabios de proyectos que no llegaron.
a terminarse, ¿no? Eduardo, ahí podemos verlo. Bueno, esta rama que conectaba a la estación terminal de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí está abandonada. Acá también se ve esta otra, que era esta rama semidirecta, ¿sí? Ahí se ven los pilotes y los cabezales de las columnas abandonados. Otro caso, una autovía sobre la traza del ferrocarril provincial que unía Avellaneda con la ciudad de La Plata y se le daba conexión a la 9 de julio, ahí con el puente Pueyrredón. Acá participaron el ingeniero Susana Marinelli, también el ingeniero Félix Danesi, el ingeniero Horacio Pelle, y sí lo tenemos acompañando al ingeniero Juan Pablo Martínez, eh, todos colegas muy queridos y respetados en el ambiente vial, ¿no? Este estudio de factibilidad de esa autovía. Mucho más adelante hubo algún proyecto también de un metrobús sobre esta traza del P1. Y bueno, hablamos de los proyectos como ingeniero, también un proyecto ferroviario de hacer un tren elevado, liviano, sobre la traza de la General Paz. Acá participó el Centro de Estudio de Transporte de la UBA. Otro proyecto también, otro hallazgo. En esta investigación empezaron a aparecer colegas que aportaban, ¿no? Otro colega ferroviario dice, bueno, hubo un proyecto de unir Ezeiza con Aeroparque mediante un subterráneo. En algunos lados iba en altura, en viaducto, en otros lados iba en túnel, ¿no? Un proyecto que se lo pensó, se lo estudió y ahí quedó. Bueno, llegamos al año 2003, los proyectos de reactivación económica. Este grupo técnico de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, liderado por otro ingeniero, el ingeniero Roberto Cruz. Aquí tuve la suerte de participar en este grupo. Se retoman las ideas del EPTRM, fíjense, el acceso sur, la autopista Riachuelo, ahora vamos a ver en detalle, una paralela acá cerrando el anillo de la General Paz, la autopista Arroyo Morón para evitar acá la zona del camino de cintura, la ruta provincial 4 acá en la zona urbana de Morón, y la vinculación de la autopista Buenos Aires-La Plata con la ruta provincial 11 y con el puerto. Bueno, acá vemos, por ejemplo, la autopista de Riachuelo, iba por los bordes laterales del camino de Siria de Riachuelo, a nivel, y en otras partes iba en viaducto, cruzaba acá el hilo 5 a la altura de Lanús, y después Avellaneda, y después ya empalmaba la Buenos Aires-La Plata. La autopista Riachuelo. La autopista sur, esta muchos no la conocieron, era un proyecto que iba sobre la traza del ferrocarril Roca, desde el puente Pueyrredón hasta Temperley. Iba sobre la vía no electrificada y en algunos sectores, como estaba todo el damero ya construido, iba en doble viaducto. Una autopista como hay en México, ese anillo de circunvalación, en doble viaducto. Bueno, Raúl, ahí si me permitís, ¿no? Fíjense que esta autopista sur estaba dentro del plan de Laura, de Lauro Laura, allá de la década del 50, ¿sí? Y mostrábamos en un corte transversal cómo estaba propuesto un parkway, ¿no? Una vía arbolizada, etcétera, porque claro, en aquella época todavía había lugar disponible, ¿sí? 50 años después, 60 años después, nos vemos limitados a tener que hacer un multinivel arriba de una vía de tren porque habíamos perdido la ventana para poder hacer la obra, ¿no? Perfecto. Por eso la importancia de la planificación, de reservar ese lugar. La autopista Arroyo Morón, un poco también ahí estuvimos mencionando acá en Vialidad Nacional, que está pensada para evitar la zona urbana, atraviesa la base aérea del Palomar, y fíjense, acá se ve terrenos de la Fuerza Aérea, justamente, quedó un poco en veremos esta autopista por problemas de interferencias con instalaciones militares de la Fuerza Aérea, bueno, hicieron que quedara un poco sigue estudio de vialidad. La autopista
vinculación con la Buenos Aires-La Plata, continuaba acá a la entrada de La Plata, continúa hasta empalmar la Ruta 11 y hay un tramo que empalma a toda la zona portuaria de La Plata. En realidad, ya en el 2024, ahora se la llama Autopista Balbín, Vialidad Nacional, la proyectó, se está construyendo, el acceso al puerto ya no se va a hacer a través de una autopista, sino a través de una avenida urbana, y sí va a empalmar a la ruta provincial 11, haciendo una circunvalación a la ciudad de La Plata. Este proyecto está avanzado en alguna parte y bueno, se espera que se pueda continuar y darle finalización. La autopista Presidente Perón, la volvemos a nombrar porque ahora vamos a sumar algo más, ¿no? Justamente, como decía Eduardo, Vialidad Nacional avanzó con la licitación de estos tramos, hubo problemas de expropiaciones, por eso se veía en la foto que no se pudo avanzar, y esta autopista tenía algo novedoso, que empalmaba con el futuro puente Buenos Aires-Colonia. Era un anillo de circunvalación que iba a permitir transporte hacia nuestro país vecino del Uruguay. Bueno, justamente este tramo tuvo problemas con el tema ambiental, hubo que está prevista ahora terminarla acá en la ruta 2 y este tramo empalmaba a la autopista Buenos Aires-La Plata, no se pudo avanzar por temas de los interos, todo el tema ambiental acá del Parque Pereira y la Ola. La importancia hoy del estudio ambiental. Bueno, acá es un histórico, ¿no? La Secretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, en los años 80, con propuestas del puente de Buenos Aires-Colonia, acá imágenes del puente atirantado. Bueno, Eduardo, te doy la palabra. Autopista 9 Sí, de julio. esto es una perlita más que encontramos en esta búsqueda y con la que nos deparamos, ¿sí? Dentro de uno de los planes de autopistas, en particular el de Laura y Cacciatore, estaba el tema de la 9 de julio, ¿sí? Esto daría para hacer prácticamente una presentación específica, la historia de la avenida. Pero bueno, puntualmente en esta época, 2006 a 2009, se estaba pensando en materializar esta autopista como un túnel, ¿sí? Por debajo de la avenida existente hoy, desde la 25 de mayo hasta donde hoy está la calle Arroyo y arranca el tramo norte de la autopista, ¿no? Entonces, bueno, fíjense acá las planialtimetrías mostrando las vías por debajo de la 9 de julio con diferentes ramas de acceso y de egreso a lo largo de todos esos kilómetros que tiene hoy la 9 de julio, ¿no? Pendiente del 5% para entrar y salir, o sea, era todo un estudio de la geometría por bajo de la 9 de julio. Bueno, acá un plan 2008, el plan urbano ambiental, vuelve a tomar los mismos conceptos de continuar el camino del Buen Aire, o sea, la Presidente Perón, habla de autopista sur acá, cerrar también la circunvalación, y este es el camino de cintura, ¿no? Bueno, y dentro de esos hallazgos aparece también el trazado de la autopista ribereña, hubo 26 alternativas, acá la Academia Nacional de Ingeniería, con el arquitecto Allende, el ingeniero Luis Gilardotti, hicieron una evaluación de 26 alternativas y la traza original que tenía expropiada Vialidad Nacional era, en principio, hacer el viaducto sobre la zona ahí de Puerto Madero. Hubo una propuesta de hacer una traza por abajo de los diques. Yo llegué a ver esta maqueta acá en la calle Florida, en la época de los 90, de hacer la autopista por abajo de los diques de Puerto Madero. Otra alternativa es la 23, la trinchera, que fue finalmente la que se adoptó, la trinchera. Hubo otra de hacer, para evitar el tema de la reserva ecológica, ir acá por atrás de la reserva, y sí tenía que cruzar, para dar acceso a la dársena norte, cruzar en túnel. Se ve acá, y hay otra también, con otra alternativa, que aparecen túneles para poder acceder acá a la dársena, ¿no? Bueno, alternativa. En el 2017, otro plan,
lo que era lo OBI, después integrado a la DNB. Por ejemplo, apareció la autopista La Matanza, acá en la ruta 3, con acceso a La Ferrer y González Catán, bordeando el río Matanza, la 52 y 58, acá de San Vicente, Canina, San Vicente, la variante Cañuelas, que sí, 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 se construyó, ¿eh? La variante Cañuelas, la ruta 3, la continuación del camino de cintura como autopista, la 201, tramo San Miguel General Paz, autopista, todos proyectos que quedaron, la ruta 25, en una acá, eso estaba acá en el PTRM, de Pilar, de Escobar hasta Moreno, Pilar, esta estaba también dentro del plan del EPTRM. Y la 40, acá estaba la ruta provincial 200, acá vemos la 40, el próximo, traza nueva, paralela a 40 con nuevos distribuidores, uniendo lo que sería el- la, la Presidente Perón con la ruta provincial 6. Bueno, Eduardo, vamos Vamos con la cerrando. última, Sí, el último de los proyectos inconclusos que vamos a analizar en esta presentación, que tiene que ver con la modificación del trazado de la autopista Ilia dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto tiene que ver con la urbanización de la ex Villa 31, devenido en Barrio 31, ¿sí? Y donde una de las acciones que se estaban evaluando en aquel momento era retirar la traza de la autopista del interior del barrio, ¿sí? Este plan se empezó a ejecutar, ¿sí? La idea era de un poco antes, digamos, en dirección al centro, un poco antes de donde es ATC, hacer un desvío, cruzar por arriba de la parrilla del tren y pasar del otro lado, que sería atrás de la Facultad de Derecho y del Centro de Exposiciones, ¿sí? Y bueno, hay alguna imagen después, y conectarse a la avenida 9 de Julio, prácticamente en la unión en donde está hoy el puente por sobre la avenida del Libertador, ¿sí? Bueno, acá había algún render del proyecto, ¿sí? Y vamos a tener ahí alguna imagen de obras que se iniciaron, principalmente bueno, hay pilotaje y hay construcción de pilas que quedaron por la mitad, ¿sí? Inclusive había un tramo había un puente de dimensiones considerables sobre la vía del tren que estuvo durante mucho tiempo, es más, no sé si no está todavía alguna parte por detrás del Parque perdón, me han Thais. contado que lo han vendido como chatarra. Era un puente metálico que había sido traído, importado de Brasil. Y me han contado hace poco que lo han vendido como chatarra. Así es la cosa. Así que bueno, tenemos estos resabios de una obra que no fue. ¿Mm? Obras, inversiones públicas, obras de ingeniería civil. Bueno, conclusiones. Una parte importante de estas redes se han proyectado, se han construido. En otros casos, las demoras en la ejecución de proyectos han tornado inviables, como decía ahí Eduardo, por dificultades en la liberación de la traza. Claro, hemos reservado una zona de camino y después fue intrusada, invadida y han construido. Es más, la traza del acceso sudeste se le dieron título de propiedad a las personas. Entonces ya está, es mi casa, es mi terreno. O debido al implemento de la complejidad técnica. La importancia del planeamiento, del transporte, estudios de demanda, definir la red jerárquica funcional, la capacidad ambiental, modelos ingenieriles, modelos técnicos para justificar una red de autopista y definir prioridades. Ahí la importancia de los profesionales. Yo hablo de la ingeniería como paro para planificar, predecir lo que va a pasar, los impactos a la población, lo que vimos, las consecuencias del famoso planning blind,
perder valores de propiedad y nunca se hizo ese aeropuerto, nunca se hizo ese ferrocarril, nunca se hizo esa autopista y la gente perdió el valor de la propiedad. Y bueno, con Eduardo preparamos esta pregunta como para hacer un pequeño debate en los minutos que nos quedan. ¿Cuáles son las autopistas que alguna vez fueron proyectadas y nunca realizadas? ¿Son necesarias? ¿Es posible hoy construirlas? ¿Cuál es el proyecto que debería ser descartado de plano? Sobre lo realizado, ¿qué se podría haber hecho diferente? ¿Se pueden aprovechar, acá los ferroviarios, las trazas ferroviarias para expandir la red? O sea, sobre la traza ferroviaria construir una autopista, ¿se puede construir en multinivel? Bueno, agradecemos a un montón de personas, aquí están mencionadas, desde colegas profesionales, viales, ¿no? De la Dirección Nacional de Vialidad, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, del Museo de Ciencia y Técnica de la FIUBA, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA, bibliotecas de ambas instituciones que me han colaborado con nosotros, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, que hoy lo recibe, bueno, y un montón de personas que están ahí nombradas que nos han ayudado. Y, bueno, agradecemos finalmente ahí a Virginia, a Adriana, a la ingeniera Adriana García, a la ingeniera Ana María Leanza, por la disposición. Bueno, muchas gracias. Queríamos dar un espacio a preguntas, ¿no? Ahí, Adriana, te Sí, pasamos a ver, la pelota. vamos a... Sí, bien, bueno, ante todo realmente fue muy interesante, fue un recorrido por proyectos de autopistas que no llegaron a concretarse o que Claro, evolucionaron de una manera diferente a la que tenían previsto. Y en realidad uno piensa un poco más allá de lo que es la propia infraestructura, ¿no? ¿Qué significó eso, ¿no? claro. Eh, las obras se concretan, modifican el territorio, pero también algunas no llegan a materializarse y esto también refleja una manera de mirar o proyectar una ciudad o su movilidad o el desarrollo económico y la calidad de vida. Estos proyectos cambian, eh, se postergan, ¿sí? Y también cambian, por otro lado, las oportunidades, los desafíos y el futuro de toda la comunidad que esté involucrada, o toda la sociedad, industria, sí, que esté involucrada. Realmente para mí fue muy interesante ver un poco la historia de esta infraestructura argentina y ver que también hubo decisiones técnicas que fueron conviviendo con otros aspectos que son sociales o económicos, políticos, ambientales y muchísimos otros aspectos que podríamos analizar. Pero de alguna manera también todo esto nos invita a reflexionar sobre qué tipo de territorio queremos construir a futuro, ¿no? Eh, Me parece que como ingenieros o como planificadores, como profesionales que estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, tenemos la responsabilidad de aprender de los éxitos y también de estos proyectos que son inconclusos. En cada uno tenemos una enseñanza que es valiosa, que apunta a lo que es la planificación estratégica, los riesgos, la participación de la sociedad y la mirada estratégica a largo plazo. Eh, Quizás el mayor aprendizaje no son solamente las obras físicas, sino las decisiones que han impactado en la comunidad y que van a hacerlo en el futuro. Por ahí todo esto que estuvimos escuchando con estos expositores que me parece que fueron fantásticos en todos los ejemplos que nos mostraron, nos ayuda un poco a pensar qué futuro integrado, eficiente, sostenible queremos pensar para nuestro país. Eso que quería decírselos porque realmente me pareció sumamente interesante. Eh, no sé si, Ana María, aparecieron ahí en el chat algunas preguntas, me parece. Eh, no, preguntan si la grabación se va a subir a algún lado. Eh, Sí, va a estar disponible, incluso también el documento en PDF. No sé,
Aparentemente no hay más preguntas. En el Sí, espacio de preguntas. sí, sí, en el espacio de A preguntas ver, tenemos, hay sí, algunos comentarios, perdón. sí. ¿no? A ver, Acoto también, Adriana, mencionaste a profesionales, ingenieros, también hay estudiantes de ingeniería en este momento escuchando. Pensar en el futuro, van a ser ellos también los que van a tener el día de mañana que tomar decisiones y sepan un poco cómo impacta, ¿no? A la gente, seguramente. o algún Eh, ciudadano también que esté escuchando esta charla, porque era eh, abierta a todo el público, ¿no? Bueno, Claro, exactamente, porque el tema es que acá, bueno, tenemos algunas Sí, reflexiones, ¿sí? Alrededor de este tema y sí, básicamente en nuestras charlas, todas las charlas que se dan apuntan a distintos tipos de perfiles, entre otros y fundamentalmente aquellos que se están formando. acá hay una pregunta, dice, ¿cuándo está planificado el final de obra de la Presidente Perón? bueno, yo entiendo que la presidente Perón, con el cambio de gestión, quedó parada la obra, estaba en marcha con Vialidad Nacional y entiendo que se transferirían un poco la obra a la provincia de Buenos Aires para que continúe, la termine. Porque entiendo que hay ahí algún avance por ese lado. Otra pregunta dice, ¿hay un plan actualmente a 20, 30 años para el desarrollo de este tipo de infraestructura? ¿Es accesible a todos? En la Argentina de hoy, es opinión personal, ¿no? No hay planificación como estábamos a 20, 30 años. Hoy planificamos cada 4 años, cada cambio de gestión cambia el plan. El nuevo que viene inventa un nuevo plan. No sé, es lo que yo vivo desde los 90 a la fecha. He visto cambiar. Debería haber continuidad. O sea, por más que cambie la gestión de gobierno, tiene que haber un plan a largo plazo, tiene que haber una continuidad. Como todos los países en desarrollo existen, ¿no? Cambiará la conducción, pero hay un plan que se continúa. Acá viene uno bueno, quiere inventar la pólvora de nuevo de cero. Lo hizo el anterior, no sirve nada, perdón que lo diga, porque lo siento, ¿no? Y bueno, quieren inventar algo nuevo. Y eso hace falta de planificación. Y muchas responsabilidades de los propios profesionales de la ingeniería que no ocupan los lugares, digamos, de decisión. Me decía un profesor de la facultad, preguntó, ¿quién quiere ser dirigente, líder, como ingeniero? Y nadie levantaba la mano. Bueno, los ingenieros, ingenieras tienen que ser líderes, tienen que ser dirigentes, ¿no? No sé, Eduardo, qué opina de esto, pero Yo creo que hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la inexistencia. ¿Sí? Tenemos una dificultad política, llamémoslo de esta manera, en cuanto que tenemos una interacción entre un distrito que es la ciudad de Buenos Aires, otro distrito que es la provincia, la nación y un montón de municipios. Y hoy no hay un órgano que permita trabajar todo eso de manera conjunta, ¿sí? Hoy casualmente estábamos hablando de la planificación y hoy se está inaugurando el túnel de la calle García Lorca en Caballito y hasta hace no mucho estábamos pensando en soterrar el tren, ¿no? Entonces, fíjense las dificultades que tenemos entre algo que es de una jurisdicción, es de la otra, se pelean, como dice Raúl, el cambio de... pensamos en 4 años que son periodos de gobierno, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a pensar a cosas a 20, 30 años, ¿sí? Este es una preocupación. Yo creo que hoy estamos uno de los temas que tenemos que conseguir resolver, por lo menos en el área metropolitana, es este tratamiento global, ¿sí? A través de algún órgano o hasta un tema jurisdiccional, ¿no? Un comentario, dice, muy interesante mencionar que antes del proyecto de túnel bajo la 9 de julio, en 1979, bajo la dirección del doctor Laura, se diseñó una propuesta en trinchera que implicaba muchas dificultades debido a las interferencias. mirá, esa no la conocíamos. En vez de túnel, hacer una trinchera como el Paseo del Bajo, en la 9 de julio. Bueno, Pregunta, ¿está planificado hacer el empalme entre Panamericana y Camino del Buen Aire, que hoy es una peligrosa mezcla de cruces a nivel, rotondas, semáforos?
entiendo que debería estar en algún plan, porque es el cruce de dos arterias principales, ¿no? Está hablando del acceso norte, el camino de Buen Aire. Sí, Panamericana y Camino del Buen Aire. Pero hay ahí actualmente un distribuidor, Sí, o estoy confundido. hay, dice, cruces a nivel, a rotonda, sí. Yo soy usuaria y la verdad que hay mucha entrecruzamiento a veces para tomar una dirección u otra. Quizás yo creo que se podría mejorar sin duda, Mejorar pero no creo que esté planificado. Pero esa es mi opinión también. Otra pregunta, dice, ¿la mayoría de los proyectos no se realizaron por discontinuidad de proyectos o se dieron cuenta que ya no era necesario? no era necesario. Bueno, hoy se habla también del tema piensen que en los 60 hubo una explosión de la movilidad, digamos, de vehículos, de automóvil particular. O en los 90 también, se hablaba de ir a vivir al verde, en 20 minutos estabas en el verde, entonces las autopistas tuvieron velocidades máximas de 130 kilómetros por hora. Bueno, hoy hay una tendencia al contrario, de favorecer el transporte público, la movilidad personalizada, las bicicletas, va en contra del desarrollo de autopistas. Pero bueno, es un tema, ¿no? Esta pregunta Sí, me sí, por eso, parece ¿no? interesante. Dice, ¿se podría modificar algo en la planificación para que los cambios de gobierno no afecten en la ejecución de proyectos? Ahí está la responsabilidad, pienso yo, de los, no sé, Eduardo, profesionales de la ingeniería, que tienen que llegar a los mandos directivos, a los políticos, decirle, mira, vos serás político, pero la técnica la conozco yo, Ana María, lo hemos visto un montón de casos, ¿no? Vos sabés de diseño de pavimento, vos sabés, y viene uno y quiere inventar cualquiera, no sé, no, pero yo soy la que conozco el tema, tengo el conocimiento técnico, la experiencia, te puedo decir si lo que estás pensando está bien o mal. No, que hago lo que se me ocurre porque viene con alguna idea alguno y no hay una facilidad técnica. Fíjense, el ingeniero Palazzo proyectó esas vías bajo nivel en el año 36 y va acompañado de un estudio técnico económico de cuánto salía la construcción, las expropiaciones. No era una idea loca de hacer una red de autopistas bajo la ciudad de Buenos Aires. Lo diseñó, lo calculó, lo presupuestó, lo presentó como plan. Bueno, Nosotros Bueno, cuando pensamos la charla, con Raúl nos pusimos un objetivo que era no adentrarnos en la política, ¿sí? Eh, a pesar de esto, es innegable que tiene una incidencia fuertísima en esto, ¿sí? Porque hay cosas que se alentaron o se desincentivaron a partir de una decisión política, ¿no? Hablábamos, no sé, del plan de Laura, ¿sí? Bueno, el gobierno vino con una intención en 5 años hacer lo que no se había hecho en 50 o en 40, rápidamente, y bueno, nada, en 3 años se quedaron sin plata y tuvieron que volver atrás. En fin, hay una incidencia obviamente de la parte política que también marca el ritmo, ¿no? ¿Cómo hacer para quebrarlo? Es una pregunta difícil, ¿sí? Tal vez es la participación de los distintos órganos, como lo es el CEPIC, en alguna esfera exactamente. gubernamental, ¿no? La visibilidad de la ingeniería, si quieren, en la sociedad, que sepan lo que hacen los ingenieros y valorar esa acción. Hoy estudiantes de ingeniería se sienten, y bueno, no, tenés una responsabilidad muy importante, como decía Adriana, ¿no? En la comunidad, en la vida de las personas. Ojo con lo que vas a diseñar, cómo va a impactar. Bueno, es un desafío. bueno, Adriana, Bien, bueno, muchas gracias a todos, o bueno, a ustedes los expositores, que fue muy interesante la charla, Ana María que estuvo acá acompañándonos desde la Comisión de Capacitación en la que trabajamos junto con los especialistas del área de logística de capacitación. Estén todos atentos a los próximos eventos, tenemos muchas capacitaciones que se están desarrollando, se están difundiendo para que se inscriban y participen. Y bueno,
como frase final o como idea final de todo esto, diría, tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de algo que es un debate que nos mueve la industria y la forma de actuar y de trabajar y de movernos en toda la sociedad, y que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura, en este caso vial, argentina. Así que fue de mucho grado, excelente trabajo y bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias a todos, todas, bueno, por el espacio, ¿no? Ana María, Adriana, bueno, Virginia que nos apoyó, Eduardo, estamos ahí con este tema, bueno, nos sigue motivando para seguir investigando y difundiendo. Bueno, Y muy gracias a los bien. Muchas participantes. ¿sí? gracias, Gracias a los gracias a participantes, todos. veo muchos exalumnos, alumnas, alumnos profesionales, colegas de varios medios. Había más de 100 inscritos, así que fue una alegría para nosotros la convocatoria. Bueno, gracias por todo, buena Adiós. jornada y a seguir. Buen viernes Gracias, para todos. gracias para todos.